Agradecemos al Señor en este día que nos ha permitido juntarnos de nuevo para nuestra tercera clase de este cuatrimestre y así poder continuar aprendiendo sobre los temas que han sido preparados para este cuatrimestre. Muy bienvenidos todos, también aquellos que en la posteridad van a seguir esta clase. Le damos la bienvenida y oramos que el Señor hoy nos ayude para poder asimilar y también integrar a nuestras vidas los principios históricos que vamos a recibir en torno a lo que es la historia de la iglesia cristiana. Vamos a inclinar nuestras cabezas y pedir la impartición del Espíritu Santo. Oremos. Soberano Dios y Padre, te damos gracias. Oramos creyendo, como dijo aquel gran profeta Daniel, que tú eres el Dios que mudas los tiempos y las edades, quitas y pones a los reyes. Estamos aquí reconociendo que tú tienes el dominio de la historia, que nada se ha escapado a tu control a pesar de los vaivenes del hombre, de los avances de la llamada ciencia. Tú estás en control llevando el mundo a un final, Padre, que tiene que ver con el establecimiento definitivo y eterno de tu reino. Ahora estamos aquí para escudriñar lo concerniente a la iglesia. Ese pueblo elegido, escogido como nación santa, real sacerdocio y pueblo adquirido, para que anuncie tus virtudes en la tierra. Y también tu testimonio en los cielos a los ángeles. Señor, oramos que hoy tu Espíritu Santo fluya en la enseñanza de una manera especial. Que tú te apoderes de nuestros sentidos. Que podamos discernir, podamos entender. Que podamos recibir no simplemente cantidad de informaciones, sino impartición de tu Espíritu en la enseñanza. Haz que hoy, al recibir esta enseñanza, terminemos más comprometidos con el propósito tuyo en la tierra y con la obra de tu reino. Afírmanos, confírmanos y perfecciónanos en esta palabra de hoy. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Historia de la iglesia. Quiero continuar la lección número 2. Recuerden que dejamos una parte. ¿Cuántos terminaron la lectura de la lección número 2? Qué bueno, excelente. Espero que todos lo hayan logrado. Al final de esa lección hay una tarea que le dejé, un proyecto. No sé si se dieron cuenta. ¿Cuántos lo hicieron? Vamos a ver, ¿cuántos lo hicieron? Ni una mano. Que hay una mano, perdón, otra mano. Mire, hay algunas manos. ¿Hicieron el proyecto? Muy bien. Ok. Tremendo. Miren, vaya ahí a la última página de la lección que dejamos inconclusa la vez pasada. Dice reflexión. Ahí dice escribir una reflexión personal sobre su impresión general al ver el contenido histórico del primer siglo de la iglesia cristiana. Otra vez levanten sus manos los que hicieron, escribieron ahí su impresión. Ok. Venga, sierva. Deben tenerlo. Algunos no lo tienen. Bueno, después averiguamos eso. Sierva, venga y expónganos. Le voy a dar 2 o 3 minutitos para que usted exponga lo que usted venga aquí. Su impresión, escuche la impresión de ella.
Es al final de la lección anterior. Ella va a exponer su impresión. Es importante esto, ponga atención. Bendiciones, amados. Qué impresionante el desarrollo de nuestra historia cristiana. Cuántas oposiciones tuvieron después que se les declaró la persecución. Me maravillo ver la estrategia de nuestro Señor, el Espíritu Santo, para evangelizar en aquellos tiempos, cierto, que hoy no es diferente. Pero podemos aprender de los sufrimientos y padecimientos de todos los verdaderos cristianos que nos antecedieron. El Evangelio del reino dejó prueba de que en este tiempo habrían mártires de Jesús. Apocalipsis 17:6. Y nosotros como discípulos de Jesucristo tenemos que estar claro que esta profesión nos puede costar nuestras propias vidas. El Evangelio tiene un fundamento firme que es nuestro Señor Jesucristo, que fue el primero que fue degollado en la cruz. Isaías 53. Hay una esperanza firme para todos los hombres. Hay una esperanza firme para todos los hombres, porque este camino ya ha pasado más de 2000 años y nadie ha podido ni podrá detener su avance aquí en la tierra. Aleluya. Millones de vidas son perseguidas, decapitadas, pero el Evangelio sigue creciendo, dejando su marca a través de los siglos. Y pronto la esperanza aguardada por millones y millones y millones de cristianos, pronto se cumplirá la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ánimo, amados hermanos, fiel es el que comenzó y fiel es el que completará. Su nombre es Jesús de Nazaret. Ahora nos toca orar y pedirle al Padre en el nombre de Jesucristo que nos ayude, dándonos sabiduría y entendimiento y sobre todo madurez espiritual para que se cumpla su propósito con cada uno de sus hijos aquí en la tierra. Tengo por seguro que el Padre pronto manifestará su plan eterno. Y yo les ruego que por favor yo pueda participar con Él del plan eterno y de su desarrollo aquí en la tierra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, a quien sea la gloria, la potencia y el señorío. Aleluya. Amén. Dios te bendiga. Amén, amén. Buen trabajo. Esa es su impresión. Porque cuando estudiamos es bueno reflexionar. Usted consigue mucha información y eso se internaliza y le motiva a usted, le empodera, le impulsa a cumplir cuando usted reflexiona. Y hágame la tarea porque la próxima vez le puede tocar a usted. Así es que si no tiene la página por alguna razón, acérquese después a Maritza y hablen eso con ella aparte. No se vaya sin hacerlo porque deben llenar todos ese pedido, esa reflexión de la primera clase. Gracias, amada. Muy buen trabajo. Te felicito. Pues mire usted, cuando vamos a la primera lección, a la parte donde nos quedamos, vamos a continuar
quiero situarme en el punto donde nos quedamos, que fue en mi folleto en la página número 3, donde habla del crecimiento de la iglesia dentro de los gentiles. Ya tratamos a la iglesia dentro del judaísmo, de los judíos. Ustedes recuerdan que la iglesia nace en el contexto judío, en Jerusalén. No nació en Roma la iglesia, se extendió a Roma. La iglesia nació en Jerusalén. Quiero que esto quede claro en relación a lo que tratamos ya de cómo fue el movimiento de la iglesia dentro del judaísmo y cómo creció dentro del judaísmo. El Señor mandó y dijo: me seréis testigo primero en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, Roma estaba incluida en la parte última, hasta lo último de la tierra. Cuando usted escucha que algunos sectores históricos tergiversan y dicen que la iglesia católica, apostólica y romana fue la primera iglesia, eso es una mentira histórica, es una perversión histórica. La iglesia del Señor nació en Jerusalén, después se extendió a Roma. Pablo fue a Roma, Pedro muy posiblemente estuvo en Roma, pero no fue Roma la primera cuna del cristianismo. Sí, el cristianismo muy posiblemente, porque también eso tiene su cuestionamiento, llegó primero a Latinoamérica por la Iglesia Católica Romana, pero eso fue en el 1492, con el descubrimiento, o más bien la invasión de América. Pero se cree que antes del catolicismo llegar, ya comerciantes y navegantes habían surcado tierras latinas trayendo la palabra en alguna manera. Pero históricamente se cree que la noción de Cristo, del cristianismo, llegó a través del catolicismo de una manera, por supuesto, no correcta, porque trajeron enseñanzas que estaban siendo combatidas allá en Europa en ese momento. Se estaba comenzando a gestar la reforma protestante cuando llegaron ellos acá. Bien, vamos ahora a ver el crecimiento de la iglesia dentro de los gentiles. ¿Estamos todos ahí? Muy bien. Antes de ese encabezado hay una letra en negrilla que dice: con estos acontecimientos en progreso ya empieza a notarse un progresivo distanciamiento entre la iglesia cristiana y el judaísmo. Luego entra el crecimiento de la iglesia dentro de los gentiles. Antioquía, marque Antioquía, centro de operación a los gentiles, era una de las ciudades mayores y más cosmopolita del imperio. Póngame Hechos 11:26 para que leamos ese texto. Note que aun cuando el evangelio dice en Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Dónde? En Antioquía. Tampoco fue en Roma. Note bien. Cuando la iglesia va a ser extendida al mundo gentil hasta lo último de la tierra, el Espíritu Santo establece un centro de operación en Antioquía. Ya había un centro de operación entre los judíos en Jerusalén, el primer centro donde la iglesia nace, donde hubo el derramamiento del Espíritu del Pentecostés, Hechos capítulo 2. Luego se levanta otro centro de operación en Antioquía, y desde Antioquía es el centro de extensión de donde parten los viajes de Pablo, que algunos dicen, en Hechos se registran 3 viajes desde Antioquía. Él iba, recuerden, y regresaba a Antioquía. Pero la historia secular de los padres de la iglesia piensan que hizo un 4.º viaje cuando fue liberado temporalmente en Roma y después volvió a ser tomado prisionero. Y ahí fue que logró ir a España. ¿Ok? Así es que Antioquía
fue elegida por Dios, después que lo había hecho en Jerusalén, como el centro operativo para extender la iglesia, según ese texto que hemos leído. Quiero decirle algo sobre Antioquía. No fue por casualidad que el Señor escoge ese centro, ese lugar, ese punto geográfico. Ella usó una palabra en su reflexión que dice que ella ve a Dios como un estratega. Y cuando usted se lee el libro de los Hechos y sigue la historia, lo van a ver. Vemos que Dios realmente se funcionó operando mediante una estrategia soberana. Antioquía de Siria, porque habían dos Antioquías, la de Pisidia y la de Siria. No confundan la Antioquía de Siria con la de Pisidia. Antioquía de Pisidia fue uno de los lugares que Pablo visitó desde Antioquía de Siria y llevó el evangelio. Antioquía de Siria era la tercera gran ciudad del mundo, note bien, detrás de Roma y de Alejandría. Mire la importancia como ciudad que revestía Antioquía. Estaba situada en una encrucijada de dos universos culturales, en el centro, entre dos universos culturales. El mundo semítico, que es el mundo judío, hebreo, que estaba en el interior, y el mundo griego de la parte oriental del Mediterráneo. Y el propósito era alcanzar tanto al mundo semítico como alcanzar al mundo griego con el evangelio. Entonces, note el punto estratégico, la geografía destacada de Antioquía. Es importantísimo. En el santuario de Apolo, que estaba en Antioquía, se daban cultos de experiencias sensuales que escandalizaban a los antiguos romanos. Era un lugar donde por su desarrollo, se desarrollaban cultos muy libertinos. Y eran tan libertinos que aún escandalizaban a los romanos tradicionales. Según Josefo, el historiador Josefo, historiador judío, una grande comunidad judía vivía en Antioquía y había hecho mucho proselitismo. Note que aún los judíos se habían establecido allí. Dice la historia que cuando Roma toma Antioquía y la restaura, ellos usaron una estrategia para poblarla con una clase pujante, rica, una clase que tendía al desarrollo, y le dieron a muchos judíos la oportunidad de vivir allí, de establecerse, y hasta le dieron la ciudadanía. Grandes comerciantes judíos. Y allí se levanta una tremenda comunidad judía, y por lo que implicaba ese centro, la afluencia humana, el vaivén, los transeúntes, los intercambios, se dio un proselitismo antes de llegar el cristianismo de muchos judíos que ganaban gentiles y se convertían al judaísmo, allí en Antioquía. Herodes había hecho grandes inversiones en Siria, en toda la región de Siria, porque Antioquía era la capital de toda Siria, con el fin de desarrollarla al máximo. Era la capital de la región de Siria y contaba con unos 500,000 habitantes. En ese tiempo, una ciudad con 500,000 habitantes era una metrópolis, hermano. La llamaban la bella y dorada Antioquía. Tenía unos adornos en sus arquitecturas, sus edificios, muy hermosos. Sus ciudadanos eran una raza vigorosa y agresiva, famosa por su aptitud comercial, por su libertinaje y su sarcástico ingenio. Oiga cómo describían a los habitantes de Antioquía: gente muy agresiva, muy vigorosa. Eran famosas por su actitud comercial, mucho comercio. Había un gran libertinaje y había un ingenio sarcástico. Entre 252 y 380 después de Jesucristo, miren esa fecha, todo eso lo vamos a ver en el transcurso
de la historia, entre 252 y 380 después de Jesucristo, se realizaron allí 10 concilios de iglesia. Imagínense. ¿Por qué piensa usted que se usó como un centro de concilios para resolver problemas que tenían que ver, definir situaciones que tenían que ver con la iglesia occidental? Porque era el centro de operación. Antioquía, así como Jerusalén representó la tradición del cristianismo en sus orígenes a los judíos, para los creyentes orientales, Antioquía representó el centro tradicional hasta el día de hoy. Lo único que allí el cristianismo que existe es un cristianismo ortodoxo, ¿verdad? Al estilo antiguo, y una gran presencia del catolicismo. Pero Antioquía fue elegida como la principal ciudad en el occidente para llevar a cabo los concilios, para resolver situaciones de la iglesia. Entonces todo esto tiene que ver con esa ciudad, para que usted tenga un cuadro, porque usted ve cómo Pablo se situó en Antioquía y la toma como su centro y va y viene allí siempre, cómo el evangelio, y a los cristianos se le llama cristianos por primera vez allí, y se desata ese mover al mundo desde Antioquía. El Espíritu Santo no eligió otro lugar para decir apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he mandado, sino que el Espíritu Santo elige la iglesia de Antioquía. Y cuando usted lee, póngame ahí Hechos 13, 1 en adelante, para que usted vea algo allí. La estrategia del poder del Espíritu Santo. Se da un cuadro de una iglesia pujante, carismática, una iglesia que se movía en el poder del Espíritu Santo. Había un mover de frescura allí, había vida en Antioquía. Porque esa iglesia tenía que ser una iglesia en un nivel de nutrición espiritual, en un nivel de poder que pudiera ser el impulso a las naciones. Dios no va a escoger una iglesia fría, tibia, como un centro operativo a las naciones. Dios no va a elegir una iglesia vacía, una iglesia que está estancada, ritual, para llevar su reino a las naciones, porque se va a llevar vida, se va a llevar poder, amado, como nos ministraba el Señor el jueves. Entonces coge esa casa. Mire, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, o el negro originalmente, era un negrito parece. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Seguimos leyendo. Dice, ministrando estos al Señor. Esa palabra ministrando habla de la liturgia, habla de un culto vivo, un culto dinámico, la palabra que se utiliza, un servicio dinámico. Le estaban adorando, le estaban dando el culto al Señor y ayunando. Oye, era una iglesia de ayunos. Ministración al Señor, ayuno. Dijo el Espíritu Santo, era una iglesia del Espíritu, donde el Espíritu hablaba, donde se oía la voz del Espíritu. Se distinguía la voz del Espíritu en esa iglesia. Se sabía cuando el Espíritu hablaba. Poderoso eso. Una iglesia dinámica. Una iglesia moviéndose en lo sobrenatural de Dios. Y dice ahí que el Espíritu dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, después que el Espíritu habla y elige, mire usted que quien estaba allí gobernando y estableciendo ese punto estratégico para dar el impulso era el Espíritu Santo, por medio de la iglesia, por medio de un equipo de ministros ungidos. Dice que entonces, habiendo ayunado y orado, era una iglesia de oración, además de ayuno también, les impusieron las manos, había imposición de manos, y los despidieron, le transfirieron el poder y los enviaron. Y por eso Pablo, donde iba, y Bernabé, se movía la presencia, se movía el Espíritu Santo, había un impacto. Donde quiera que iban, activaban lo sobrenatural, porque eso fue lo que se llevaron de Antioquía. Una iglesia que ha sido establecida con un objetivo de impulso misionero, una iglesia que está llamada a impactar a naciones, tiene que ser una iglesia así, llena del Espíritu, llena de oración,
llena del poder, una iglesia de ministración, de un culto para Dios, una iglesia que transfiere lo sobrenatural, que se mueve en lo sobrenatural. Y note que en Antioquía, en esa ciudad que hemos leído, allí, Dios elige ese punto para lograr esta poderosa extensión. Entonces vemos que había una intención detrás de esa iglesia. Una intención sobrenatural detrás de esa iglesia. ¿Y sabe qué fue lo glorioso? Que la iglesia lo asimiló. Y por eso lo pudo impartir a las naciones. ¿Cuántos de ustedes creen que aquí hay una intención de Dios en nuestra iglesia? Es importante que lo asimilemos. Empezando desde nosotros, los ancianos, los pastores, hasta ustedes. Porque eso fue lo que hizo de Antioquía la iglesia que hizo. Allí había corrupción, allí había materialismo, allí se movía la vida cotidiana, había libertinaje, pero lo que marcó la diferencia fue cuando esa iglesia se levantó allí, de ahí para allá. Entonces, cuando el poder de Dios está operando de una manera libre, no importa en el lugar donde tú estés, el reino avanza. O sea que no es lo malo del lugar, no es la gravedad del territorio, es cuánto poder tiene la iglesia, con cuánto poder se mueve la iglesia. ¿Me doy a entender? Y eso fue lo que pasó con Antioquía. Desde Antioquía, seguimos leyendo después de Hechos 11:26, desde Antioquía, gracias a la obra del Espíritu por medio de Pablo y sus compañeros, el evangelio se extendió hasta el Asia Menor, Grecia, Italia y, según la tradición local, hasta Tarragona en España. Mire hacia dónde se impulsó, desde Antioquía. Las tácticas estratégicas del Espíritu Santo, por medio de sus instrumentos obedientes en Pablo, sus compañeros y demás misioneros fieles en plantar iglesias en las ciudades más estratégicas e influyentes, contribuyó enormemente al poderoso avance del evangelio del reino entre el mundo gentil. Aquí hay un cuadro que ya, ¿verdad?, lo proyectamos, que ustedes vieron que yo se lo presenté, cómo se fue extendiendo. No lo vamos a hacer ahora, porque ya lo hicimos. Entonces ahí abajo dice: evangelización y discipulado en reuniones caseras. Mire Hechos 2:46, póngalo ahí al lado del 2:20, ponga 2:46 y vamos a leerlo primero. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Diga conmigo: en las casas. Noten que los que se convirtieron también se convirtieron en sus casas. Ellos entregaron sus casas y la dispusieron. El Espíritu obrando se apoderó de casas que se convirtieron en casas iglesias. Por eso en Romanos capítulo 16 Pablo dice: salúdenme a Priscila y Aquila y a la iglesia que está en su casa. O sea, mire, cuando el Espíritu Santo está operando un crecimiento y una extensión, el crecimiento no está limitado por templos. Cuando no hay templos se usaba casas. ¿Pueden ver eso? Cuando un ministerio se limita solamente a un templo, a un local, eso limita la visión del Espíritu Santo y la operación del Espíritu Santo. Ustedes sabían que 4 paredes con un letrero pueden limitar la operación del Espíritu Santo en lugar de impulsarlo. Pero cuando cada creyente bajo la unción del Espíritu Santo es un impulsor y dice: mi casa está disponible, entonces la obra se extiende sin límites. Y eso pasó desde el principio cuando la iglesia comenzó. Luego el 2020 en Éfeso, mire cómo lo hizo el Espíritu con Pablo. 20:20 dice: y como nada me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Note ahí otra vez: públicamente. Por eso Éfeso
se convirtió en un centro también de donde se impulsó en toda Asia Menor, pero desde las casas. Luego también dice, encomendaban la evangelización regional. Cuando levantaban una iglesia, les encomendaban la región. Esta región es de ustedes, le decían. Lleven el evangelio, porque esa fue el orden de Jesucristo: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo habló de regiones. Entonces la iglesia en Jerusalén sentía la responsabilidad de Jerusalén y Judea y hasta Samaria. Cuando llegó a Antioquía, Antioquía sintió la responsabilidad hasta lo último de la tierra. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando levantaban una iglesia en un territorio, le enseñaban a esos creyentes: el reino a partir de ustedes tiene que extenderse, ser una onda expansiva en todo este territorio. Y se trabajaba en pos de eso, se formaban los creyentes, se discipulaba en pos de eso, y por eso nada podía detener el evangelio. Por ejemplo, ponga ahí 1 Tesalonicenses 1:8. Dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La iglesia de Tesalónica se agarró esa región y la llenó del evangelio. Dice: a partir de ustedes. Había encargos regionales de parte de la iglesia. Mire cómo arrancó esa fe viva, esa fe naciente, avasallante, imponente, conquistadora, amado, saludable. Habían problemas locales en las iglesias, pero no se quedaban dando vuelta en el mismo problema, se resolvían y seguían avanzando. Eso es lo que yo veo en la iglesia primitiva. Los mismos problemas que nosotros vivimos hoy como iglesia, lo vivieron ellos, los mismos. Cuando usted se da cuenta de todo lo que está pasando en la iglesia hoy, y usted ve el Nuevo Testamento, va a ver que bregaron con lo mismo. Divisiones, orgullo, inmoralidad, caídas, levantamientos, desviación doctrinal, apostasía y muchas otras cosas. Sin embargo, ¿qué hacían? Resolvían y seguían avanzando. Resolvían y seguían avanzando. No se detenían, porque la iglesia había vida, había frescura, había unción. Lo sobrenatural estaba activado, y cuando lo sobrenatural está activado, los problemas se resuelven. Se resuelven. La separación de la cultura judía ayudó mucho al crecimiento entre los gentiles, porque como el judaísmo era tan encerrado en su ley, había que hacerse judío para poder ser cristiano en la iglesia judeo-cristiana. Usted tenía que hacerse judío primero y después ser cristiano. Cuando se separa la iglesia, que ya no está ese hermetismo religioso, entonces se extiende más a los gentiles. Dice: un mensaje claro y esperanzador basado en la persona y la obra de Cristo. Un Cristo vivo y activo. Diga conmigo: vivo y activo. Cristo crucificado. Eso está en 1 Corintios 15, 1 al 3. No lo vamos a leer porque es un pasaje muy conocido donde habla de que el evangelio, Cristo murió, resucitó, ¿verdad? Fue levantado y vuelve otra vez. De Cristo resucitado, mire el mensaje, el tema central del mensaje. Cristo resucitado, y sé la venida del Espíritu Santo. Romanos 8, Hechos 19, 1 al 2, que fue lo que expusimos el jueves. ¿Recibiste el Espíritu cuando creíste? Ese era el énfasis de la iglesia. Cristo está vivo. Cristo resucitó. Reciban el Espíritu Santo. Es para ustedes y para vuestros hijos y para todo el que el Señor llamare. Ese era el mensaje. Entonces, ¿qué hacía la gente? La gente se entregaba a ese Cristo vivo, veía los milagros que se hacían en el nombre de ese Cristo resucitado. Ya no podían decir que se robaron el cuerpo, que estaba muerto. Entonces,
recibían el Espíritu, hablando lengua, profetizando, predicando con poder, echando fuera demonios. La gente decía, aquí hay vida. Esto es lo que necesitamos. Ese era el tema. Y debió seguir siendo el tema de la iglesia a través de la historia. Cristo vivo, resucitado. Cristo poderoso. Cristo que te da el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo. Todo creyente que se entregaba con la expectación de recibir el Espíritu Santo. Recibir el poder que ellos veían en los demás, de quienes lo habían recibido. No se convertían y se sentaban a esperar que Cristo venga para irse al cielo y ya, o morirse para ir al cielo. No, se convertían con una expectación de recibir el poder. Se le enseñaba al creyente desde el inicio que en esta vida hay poder. Wow. Había mucha libertad para elaborar sus propias formas de culto cristianos. Vamos a leer 1 Corintios 14, 26. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Note que Pablo ahí habla de los dones fluyendo en la iglesia. Era un culto dinámico, una reunión, una operación del Espíritu. Habían manifestaciones de los dones. Y ahí se menciona la lengua, se menciona la profecía, se menciona, y Pablo no los impide ni los prohíbe, sino que lo que hace es que los reglamenta. Dice, hágase todo para edificación, hágase todo en orden. Ese es el tema del capítulo 14. El capítulo 12 al 14 de 1 Corintios no es para suprimir los dones. La intención de Pablo no era decir ya no hay lengua, ya no hay profecía. No. Era reglamentar el uso. Era poner el orden que se había salido del orden. Hermano. Por eso termina diciendo, no impidáis, procurad profetizar, pero no impidáis el hablar en lenguas. Esa tendencia de algunas vertientes de la iglesia de decir, hoy no hay tal don, hoy no esto, eso no viene de los apóstoles. Eso se lo inventaron ellos. Amado. Note que había una libertad de culto, que eso trajo una vida nueva a la gente que se entregaba. Cuando una gente nueva llegaba a una iglesia así, donde se movía lo sobrenatural, ellos decían, esto es diferente. Aquí hay otra cosa que no es normal. Y había una llenura, amado, de Dios. Mire Romanos 14, 1 en adelante. Póngalo, no está en su folleto, escríbalo. Romanos 14, 1 en adelante. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Mire cómo Pablo habla. Mire cómo habla Pablo. Hay una libertad, amado. Es un hombre que habla desde un fondo de libertad. Y el 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Siga, el 11.
Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y el 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que adoren, sean fieles, pero no estén juzgando por lo que hacen o por cómo hacen las cosas. Había el cristianismo desde Antioquía trajo una gama de libertad tremenda que se diferenció de una manera abismal del formalismo judío, de la iglesia judía oriental. Entonces eso impulsó el crecimiento también. Luego dice que también expresaba el evangelio conforme a su propia cultura. Segunda de Corintios 3:17 dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hay libertad. Eso es de Pablo. Entonces el descontento con las religiones existentes y el hecho de que el cristianismo ofreciera algo completamente nuevo y esperanzador pudo haber sido un factor determinante para la aceptación del cristianismo entre los gentiles. El estoicismo y ciertos filósofos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles enseñaban una moral alta, pero no ofrecían una seguridad personal. Note bien, la filosofía conocida y dominante en ese momento hablaba de una moral alta, pero no ofrecían una seguridad personal, ni una esperanza para una vida futura tampoco. Las supersticiones orientales ofrecían una vida eterna, pero carecían de una moral para esta vida. Oiga, era lo contrario, las supersticiones. El judaísmo ofrecía un monoteísmo y una moral elevada, pero estaba ligado a un estrecho nacionalismo y tampoco tenía mucha perspectiva para la vida más allá de la tumba. Y mire ahora cómo termina. Solo el cristianismo, tal como Pablo lo presentaba por el poder y sabiduría del Espíritu Santo, lograba combinar todos estos elementos sin fijar limitaciones nacionales y culturales. ¿Qué le parece? O sea, el cristianismo abarcó a todos. Una puerta que se abrió para todos los que creyeran. Por eso Pablo en Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Note bien, qué interesante. ¿En qué consistía ese poder? Ese poder consistía en la forma, no solamente en el contenido, sino en la forma como ese evangelio iba a correr a través de las naciones. Las manifestaciones, las aptitudes en medio de cada costumbre, amado. Entonces, basándose en las palabras de Jesús, en Juan 12:31 al 32, vamos a leerlo. Pablo tenía muy en mente esas palabras de Jesús. En Juan 12:31 al 32 dice: y ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, ¿a cuántos? A todos atraeré a mí mismo. Eso el Pablo, mire, lo agarró. Esto es para todos. A todos atraeré a mí mismo. No era un mensaje y una vida excluyente. Era incluyente, a todos. Pablo comprendió que para Dios todos habían muerto juntamente con su Hijo. Y eso se ve manifestado en Romanos 6:6, 2 Corintios 5:16 al 17, Gálatas 6:14. De modo que por la resurrección todo se había vuelto nuevo en Jesucristo. Y que aún Cristo mismo se había desligado de su contexto nacional y cultural. ¿Sabía usted eso? Cuando Cristo se desliga de su apego al judaísmo, ya dejó de ser judío para ser universal después de la resurrección. Antes de él morir era un judío normal como todos. ¿Entiendes? Se crió en medio de la cultura judía, guardando los ritos judíos. Pero cuando Jesús comienza su ministerio, que el Espíritu Santo viene sobre él y el Padre dice: este es mi hijo amado, y arranca.
va a la cruz y resucita, ya Jesús no puede ser visto como un nacional judío. Jesucristo es universal. Y Pablo, eso es lo que Pablo dice en 2 de Corintios, vamos a leerlo 5, 15 al 17, entiéndalo en este contexto histórico. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque él, según la carne, era descendiente de David, la genealogía de Mateo. Pero cuando el Espíritu lo levanta, que en la resurrección el Padre dice, este es mi hijo amado, yo lo he engendrado hoy, que en la resurrección ya Jesucristo deja de ser judío para ser un ser universal para todos. Es el pan que todos pueden comer, el pan de vida, el grano de trigo que cayó a tierra, del cual todos pueden comer. Y ese era Pablo, el Espíritu le abrió esos misterios a Pablo, que Pedro todavía no lo había entendido, y los judaizantes de Jerusalén, los orientales creyentes. Entonces, cuando usted ve este denominacionalismo rampante que muchas veces aflora en las iglesias locales, que una iglesia no se junta con otra porque en una comunidad viven cantidades de ministros y no se conocen, cada iglesia está haciendo lo suyo a su manera, y no te juntes con aquellos, no, porque aquellos son los modernos, porque estos son los estos, porque eso no es el evangelio, hermano. Perdóneme, eso no es el evangelio. Eso es denominacionalismo, y es peor que el mismo judaísmo. Una iglesia madura, una iglesia que entiende el reino, que entiende, se le ha revelado el Cristo resucitado, no anda juzgando las cosas según la carne, sino según Cristo, el Cristo a la diestra del Padre. Amados míos, y usted, el que aceptó a Jesús y nació de nuevo, ese es su hermano. No importa la iglesia que vaya, es mi hermano, es mi hermana. Esto no se trata, créanlo, aunque no es tampoco un mensaje y una vida de indecencia, pero no se trata de cómo se vista, ni cómo hable, ni cómo esto, ni cómo lo otro. Es quién eres. Es quién eres en Cristo. Fuiste engendrado del Padre, eres mi hermano. Porque Dios tiene una sola familia. No tiene 2, 3 familias diferentes. Una familia tiene Dios en la tierra, la iglesia. Por eso Pablo dice en Colosenses, donde no hay ni griego, ni gentiles, ni bárbaro, ni escita, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos son, Cristo es el todo y en todos. Denle un aplauso al que reina. Ese es el evangelio. Y para poder llegar a las naciones desde Antioquía y llegar hasta el Bronx, aquí donde estamos nosotros, el Señor tuvo que despegarlo de ese legalismo y de ese localismo nacionalista. Entonces, continúe leyendo. El evangelio que presentó Pablo fue el primer mensaje de salvación verdaderamente universal. Marque eso. No había habido todavía, y ya existía el evangelio, ya existía la iglesia desde Jerusalén hasta Antioquía, pero todavía no se había despertado un mensaje antes de Pablo universal. Fue el primer mensaje de salvación universal que el mundo había escuchado. El historiador Harnack opina que la 1/4 parte de la población del imperio se creía posesionada por un espíritu malo. Note eso. Y esa vida bajo la influencia de los malos espíritus de Satanás, como llama la Biblia, la oscuridad de Satanás, no se podía echar fuera con judaísmo ni con filosofías. Hermano, se necesitaba el poder del cielo, lo sobrenatural. Estaban posesionadas por un espíritu malo. Las supersticiones y el judaísmo efectuaban curaciones parciales y pasajeras. Eso se ve en Hechos 19 con los hijos de Seba, que echaban fuera demonios y querían hacerlo en el nombre de Pablo, de Cristo, el que predica Pablo. Ustedes saben lo que pasó.
Jesús habla en Lucas 11 y dice que lo que hacían era que barrían y adornaban la casa. Y después el Espíritu decía, volveré a mi casa otra vez. Venía con 7 más. La encontraba barridita, se la limpiaban, era para que volviera con 7 más. Pero Cristo dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. El reino ha llegado. Esto es diferente. Entonces un evangelio de reino que echa fuera a los demonios, que limpia, libera la casa completamente, no puede ser denominacionalista ni localista. Tiene que ser reino, tiene que ser el mensaje universal del evangelio, porque es el del Espíritu. Dice, pero solo el poder del Espíritu Santo de Jesús pudo efectuar sanidades completas y duraderas. Y eso era lo que estaba impactando ese imperio, que la gente, la mayoría estaban poseídas por demonios, espíritus inmundos, hermano. Muy bien, vamos a ver ahora la ruptura definitiva entre el cristianismo y el judaísmo. ¿Están aprendiendo, hermanos? ¿Está entendiendo esto? ¿Alguna pregunta antes de continuar? Algo que se quedó, que usted no lo entendió, una aclaración antes de continuar aquí. Pues todo está clarito. Amén. Seguimos entonces. Pablo aspiraba a desligar el evangelio. Esto es importante. Yo quiero que usted marque este párrafo. Pablo aspiraba a desligar el evangelio de la cultura judía, pero no separar las iglesias gentiles de las judías. Hagamos esto claro. Para Pablo, la iglesia judía era el Israel verdadero. Póngame ahí Romanos 11, 1 al 5. Cuando Pablo se refería a la iglesia judía, creía que ellos eran el Israel de Dios, porque era en Cristo. Cristo tenía el Mesías, tenía que revelársele. Y el Israel de Dios, Cristo se le va a revelar. Y Pablo lo creía. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham. Mire que él no dice de la descendencia de Jacob ni de Israel, sino de Abraham. Porque cuando alguien que no era judío se acercaba a Jesús y Jesús le respondía y le impartía la fe, Jesús decía, este también es un hijo de Abraham. Porque Abraham todavía no era israelita. De él iba a nacer Isaac, de donde vendría Israel, después Jacob. Entonces dice, yo también soy un hijo de Abraham, de la tribu de Benjamín. Seguimos. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice? Oiga, la divina respuesta. ¿Qué le responde Dios a Elías? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Mira ahí, ese es el Israel de Dios al que Pablo se refiere. Así como allá él se reservó 7,000, aquí dice Pablo, hay una iglesia entre los judíos que es de Dios. Y siga leyendo el 6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces usted ve que Pablo consideraba a Israel, los creyentes judíos, como la iglesia israelita, como el Israel verdadero, la iglesia cristiana judía. Gálatas 6:16, póngamelo. Por eso Pablo nunca quiso separar las iglesias. Pablo quiso despojar el evangelio de lo cultural, del judaísmo, de las costumbres que ya no valían. Circuncisión, sábado, no comer ciertas cosas. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia, sea a ellos y al Israel de Dios. ¿A quién se refiere Pablo cuando habla del Israel de Dios? A la iglesia judía, a los que habían creído en Jesús. Ese es el Israel de Dios. Todo judío que cree en el Mesías
es el Israel de Dios. Aunque guarde su sábado, aunque se circuncide, aunque siga sus rituales, pero si creyó en Jesús de corazón, ellos son el Israel de Dios. Son iglesia. ¿Usted me entiende? Y eso era lo que Pablo creía. Por eso Pablo, su intento no fue dividir la iglesia, sino limpiar el evangelio de esas cosas rituales. ¿Por qué quiero puntualizarle esto? Porque una cosa que utilizan hoy mucho los judaizantes de hoy, muchos sectores de la iglesia mesiánica, no todos, que tienen una animadversión hacia Pablo. Muchos no aceptan a Pablo y dicen que Pablo fue un rebelde, que Pablo pervirtió la fe con sus enseñanzas libertinas, porque no entienden estos aspectos históricos. No hay en la Biblia un texto que diga que Pablo separó la iglesia del judaísmo. Los judíos se separaron de la iglesia. El judaísmo despreció a la iglesia y a Pablo lo afuerearon, que hasta lo querían matar, hermano. Los primeros perseguidores de Pablo no fue Nerón, no fueron los griegos y romanos, fue su propia gente, hermano. ¿Pueden entender esto, amados? Y mire la prueba. Varias veces Pablo se sometió a sus autoridades. Pablo actuó sujeto varias veces. O sea, él estuvo tratando ahí de para mantener la unidad y hacerlo indecible. Por ejemplo, Hechos 9:26 en adelante. Ahora sí. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese el discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Usted ve que cuando Pablo empieza, lo dejan, no lo quieren, no le creen, pero Bernabé lo agarra y tiene que introducirlo. Pablo desde el principio intentó juntarse con su gente, amado. Él amaba su raza, él amaba a su gente y quería que ellos conocieran también. Luego dice el 28, y estaba con ellos en Jerusalén. Mire, y entraba y salía, dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. No eran los griegos que procuraban matarle, los griegos gentiles, eran griegos judíos helenistas que venían de Alejandría. Ellos, confabulados con los tradicionales, querían lamberse a Pablo. Lo querían cortar, hermano, en su nacimiento. ¿Y qué hicieron los hermanos? Tuvieron que exiliarlo. Vete, porque si te quedan. Y esa fue la batalla de Pablo desde el principio con su propia gente, amado. Pero Pablo nunca quiso separarse en realidad. 15:2. Mire cuando se da el problema que querían hacer circuncidar a las iglesias gentiles. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé ¿a dónde? A Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Fíjese que Pablo estaba sujeto y Bernabé a la autoridad de Jerusalén. Un problema como este no lo resolvieron ellos solos arbitrariamente, fueron a buscar el consejo en las autoridades. O sea, Pablo nunca tuvo la intención. Y la motivación de Pablo y Bernabé al ir a Jerusalén era para que no se fracturara la iglesia, la relación entre gentiles y judíos. Note usted el problema que se estaba dando aquí. Luego, usted sigue leyendo más adelante, habla de eso también en Gálatas 2, 1 al 3, vamos a dejarlo hasta ahí en la proyección de los textos. Habla de que Pablo subió a Jerusalén a encontrarse con las columnas y le dieron la diestra de compañerismo. Podemos ver que había una relación que Pablo no quería sacrificar. Luego dice que Pablo se esforzó por recoger ofrendas para los necesitados de la iglesia judía. Y todos esos textos, y ustedes lo conocen, que hablan de las ofrendas. Pedro le había encargado rigurosamente que se acordara de los pobres, y Pablo siempre levantaba una ofrenda para los hermanos de Judea.
con tal de mantener esa relación, amados míos, de hermandad, de unidad de la iglesia. Dice, y las llevó personalmente con tal de mantener la unidad con las iglesias gentiles y sus hermanos en Israel. Enfatizó los privilegios del pueblo judío, reconoció los privilegios en Romanos 3, 1 al 2, y suplicó a sus lectores a amarlos y a orar por ellos. Vamos a leer ese, Romanos 9, 1 al 5, uno de los textos más sensibles, más dramáticos, cuando Pablo habla de su gente. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, Pablo no está hablando por hablar, está hablando con testimonio del Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, dice Pablo, porque deseara yo mismo ser anatema. Yo quisiera ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Note ustedes, ese era el sentir de Pablo. O sea, la idea de que Pablo quiso separar las iglesias, de que Pablo fue que creó un cismo y fue el que trajo. No, hermano. Pablo lo que hizo fue predicar el evangelio en la libertad del Espíritu, el evangelio de la gracia, y despojarlo de las costumbres y los rituales judíos. Pero no separó la iglesia judía de la gentil. Ese no fue el llamado de Pablo. De hecho, el Señor le dijo que donde él fuera, él iba a predicarle a judíos, a gentiles y ante gobernantes. A todos. El asesinato de Santiago, que es aquí donde comienza la separación definitiva, no fue por el factor Pablo, que vino el cisma. Y los judíos comenzaron a segregarse a su lado y los gentiles se fueron a su lado. Entonces comenzó a llamarse la iglesia oriental y la iglesia occidental. Por eso en el manual, que la tarea que les di, en el manual Halley, que leyeron, lo leyeron, ¿verdad? Sí. Si me dicen que no, bajo de aquí me voy y lo dejo solo aquí, que le he dado dos semanas le di. No, mentira, yo no voy a hacer eso con ustedes, los perdono. Oigan, y ahí en el manual habla de la iglesia occidental. Ustedes ven que de eso es que habla, del desarrollo en la iglesia occidental. No se detiene tanto en la oriental. Bien. Entonces usted ve que el caso del cisma, la separación comienza a notarse drásticamente. Fue con el asesinato de Santiago, que era el líder máximo en Jerusalén, el medio hermano de Jesús, en el año 66. En el año 62 después de Cristo, por el sumo sacerdote Ananías y los celotes violentos por supuesta violación a la ley de Moisés, que provocó una profunda desconfianza entre los judíos y los cristianos en Jerusalén. Ahí se da una crisis que agudiza la separación. Yo le voy a leer un artículo sobre la muerte de Santiago, que es muy interesante, y se lo voy a entregar a Marisa por si ella quiere copiarlo y dárselo a ustedes. Sería bueno. Dice la muerte de Santiago. Dice, de acuerdo con Josefo, escuchen esto, no está ahí en el folleto, esto yo lo tengo aparte como un recurso que creo importante, porque aquí fue que se agudizó la crisis entre gentiles y judíos, las dos iglesias. De acuerdo con Josefo, Santiago fue apedreado hasta la muerte por órdenes de Ananías ben Ananías, y Clemente de Alejandría relata que Santiago fue arrojado, es un padre de la iglesia del segundo siglo, que Santiago fue arrojado desde el pináculo del templo y fue golpeado hasta morir con un mazo, con un palo. Egesipo, otro historiador, relata que los escribas y fariseos colocaron a Santiago en el pináculo del templo, lo arrojaron y comenzaron a apedrearlo porque no fue muerto por la caída. Y uno de ellos, que era un batanero, que batía tela, me parece que era su profesión, con un palo, tomó un mazo y lo golpeó en la cabeza. Los detalles de esta muerte se dan a continuación. Dice, de acuerdo con un pasaje que se encuentra en los manuscritos existentes de las antigüedades judías de Josefo 29, el hermano de Jesús, quien era llamado Jesús el Cristo, cuyo nombre era Santiago, encontró la muerte después de la muerte del procurador Porcio Festo,
pero antes de que Lucio Albino hubiera asumido su cargo, esto está en Antigüedades 29, cuando muere el Porcio Festo, entonces tenía que sustituirlo Lucio. Pero en lo que llegaba Lucio de Roma, se creó un vacío de poder en Jerusalén. ¿Y qué hizo Anás, o Ananías, como le llamaba el sumo sacerdote? Que aprovechó ese vacío, formó un Sanedrín, y juzgaron a Santiago. Porque todavía estaba esa, por el hecho de la posición de la iglesia en relación a Cristo y el judaísmo tradicional. Seguimos leyendo. Dice que se ha fechado la muerte de Santiago en el año 62. El sumo sacerdote Anani o Ananus en latín, se aprovechó de este descuido imperial para reunir un Sanedrín, aunque la traducción correcta del griego Sanedrión es un consejo de jueces, que condenó a Santiago, oiga, por el cargo de violar la ley. Y luego lo habría ejecutado por lapidación. Josefo informa de que el acto de Anán fue mayoritariamente interpretado como un asesinato judicial y ofendió a varios de los que eran considerados los más ecuánimes en la ciudad y estrictos en la observancia de la ley. La mayoría, aún de los que observaban la ley, pero que eran más tolerantes, se escandalizaron por ese asesinato. No fueron de acuerdo con la forma como juzgaron y mataron a Santiago. Dice que fueron tan lejos como para reunirse con Albino. Cuando llega Albino, el nuevo procurador llega a la provincia con el fin de someter el asunto a consideración. Como resultado, el rey Agripa reemplazó a Ananus, el sumo sacerdote, por Jesús, hijo de Dameo. Lo quitaron, lo removieron. Herodes lo remueve porque el pueblo se levantó. Dice, eso fue un abuso de poder. No fue justa la muerte que le dieron. El padre de la iglesia, Orígenes, quien consultó alrededor de 248 las obras de Josefo, redactó una descripción de la muerte de Santiago en la que da como causa el asedio romano de Jerusalén, algo que no se encuentra en nuestros manuscritos actuales de Josefo. Eusebio escribió que los más sensatos, incluso de los judíos, eran de la opinión, oigan bien, de que la muerte de Santiago, fue la causa del sitio de Jerusalén. Parece que esto creó una crisis tan grande de la muerte de Santiago. Era un líder tan influyente en ese momento, como pastor judío de la iglesia oriental, que la forma como lo martirizan causó un revuelo en la ciudad, y fue tan grande el revuelo y la situación que se dio en Jerusalén, que Roma se vio obligado a tomar una decisión definitiva con Jerusalén. Y eso produjo después el sitio y la destrucción del templo. Recuerden que estamos leyendo esto en el contexto de la separación definitiva de la iglesia judía de la iglesia gentil. Van a ver por qué. Dice que ese sitio en Jerusalén sucedió inmediatamente después del martirio, y no por ninguna otra razón que fue levantada contra él. Josefo, por lo menos, no ha dudado en testificar esto en sus escritos, donde dice: estas cosas le sucedieron a los judíos para vengar a Santiago el justo, que era un hermano de Jesús, que se llamaba el Cristo, porque los judíos lo mataron, aunque era un hombre muy justo. Josefo propone o sugiere que esto fue como un castigo divino, de la venganza divina, lo que pasó en Jerusalén, por la injusticia que habían hecho con ese hombre tan santo, tan justo. Eusebio, mientras cita el relato de Josefo, también registra de otra manera los pasajes perdidos escritos por Hegesipo y Clemente de Alejandría en Historia Eclesiástica 2:23. Los escritos de Hegesipo varían en algo de lo que informa Josefo, probablemente en un intento de reconciliar los diferentes relatos mediante la combinación de estos. Según Hegesipo, los escribas y los fariseos vinieron a Santiago, note esto, nótelo,
vinieron a Santiago, los escribas y los fariseos se reúnen y vienen a Santiago en busca de ayuda para sofocar las creencias cristianas. Entonces, el relato dice lo siguiente: vinieron pues en grupo a Santiago y le dijeron: nosotros te rogamos que frenes al pueblo, porque se han extraviado en sus opiniones acerca de Jesús, como si él fuera el Cristo. Te rogamos, persuadas a todos los que han venido aquí para el día de la Pascua en relación con Jesús, porque todos escuchamos tu palabra. Oiga, qué influencia tenía este obispo, Santiago. Todos escuchamos tu palabra, ya que nosotros y todo el pueblo damos testimonio de que tú eres justo y no haces acepción de personas. Así pues, persuade a la multitud para que no yerre acerca de Cristo, pues todo el pueblo y nosotros te obedecemos. Los cristianos decían que Jesús era el Cristo, que había resucitado, estaba a la diestra del Padre, pero los escribas y los fariseos decían que no, que fue que se robaron el cuerpo, y que esa posición acerca de Cristo era un error. Y llaman a Santiago, que predicaba eso y era el líder que le enseñaba eso, para que se retractara, hiciera cambiar la mente del pueblo acerca de la doctrina de Cristo. Hermano, dice que mantente en pie sobre el pináculo del templo, para que desde esa altura todo el pueblo te vea y oiga tus palabras, ya que por la Pascua se unen todas las tribus, incluyendo a los gentiles. Para consternación de los escribas y los fariseos, Santiago audazmente declaró que desde el pináculo allá arriba, que Cristo mismo está sentado en el cielo a la diestra del gran poder y vendrá sobre las nubes del cielo. Los escribas y fariseos entonces se dijeron a sí mismos: no hemos hecho bien en procurar este testimonio de Jesús, pero subamos y tirémoslo hacia abajo para que tengan miedo y no le crean. En consecuencia, los escribas y fariseos arrojaron al hombre justo y comenzaron a apedrearlo, porque él no fue muerto por la caída, sino que él se volvió, se incorporó y se arrodilló. Y estando arrodillado dijo: yo te ruego, Señor Dios nuestro Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y mientras ellos estaban allí apedreándolo hasta la muerte, uno de los sacerdotes, hijos de Recab, el hijo de Recabín, de los que el profeta Jeremías dio testimonio, comenzó a llorar en voz alta diciendo: cesad, ¿qué hacéis? El hombre justo está orando por nosotros. Y cierto hombre entre ellos, un batanero, golpeó al justo en la cabeza con el mazo que usaba para batir las prendas, y de este modo fue martirizado Santiago. Mire la historia como lo narra. Y de este modo fue martirizado. Así sufrió el martirio y lo sepultaron en el lugar, y el pilar erigido en su memoria aún permanece cerca del templo. Este hombre era un verdadero testimonio para ambos, judíos y griegos, de que Jesús es el Cristo. Y poco después Vespasiano sitió a Judea llevándolos cautivos. Estos son fragmentos de las actas de la iglesia en relación con el martirio de Santiago, el hermano del Señor, libro 5, 89. Note usted, cuando habla de la crisis que trajo la ruptura definitiva, tiene que ver no con lo que Pablo hacía. No se le atribuye a Pablo históricamente una historia honesta, sino a lo que pasó en Jerusalén con el sitio por causa de la muerte de Santiago, la muerte injusta de Santiago. Siga leyendo para que usted pueda tener el cuadro completo de esta lectura. Dice: el cerco y la destrucción de Jerusalén en el 66 al 70 después de Cristo, ¿están ahí conmigo, hermanos? Provocó una huida de los cristianos a Pela, una ciudad al otro lado del Jordán que no se había sublevado contra el imperio romano, ya que ellos interpretaron esto como el cumplimiento de la profecía de Jesús en Lucas 21, 20 al 24, donde Jesús profetiza que Jerusalén sería destruida por la impiedad del pueblo. Los judíos sublevados tomaron esto como una traición de parte de los cristianos contra ellos. Los cristianos, en cambio, al ver la muerte de más de 1 millón de judíos y la caída de Jerusalén, lo interpretaron como el juicio predicho por Cristo contra un pueblo rebelde. Lucas 19, 41
al 44. Si en lugar de expresar públicamente su condenación, los cristianos hubieran mostrado amor y comprensión para el pueblo derrotado, posiblemente se hubiera evitado una ruptura final. De esta forma, la evangelización de los judíos, que había comenzado con tanto éxito, fracasó casi por completo. Eso es la opinión del historiador que nos da esto. Pero detrás de todo esto estaba la soberanía de Dios. Porque el cristianismo jamás iba a llegar a donde llegó si hubiera seguido amarrado a las tradiciones y a las costumbres nacionalistas del judaísmo. La destrucción de Jerusalén fue ciertísimamente un cumplimiento profético, aunque algunos historiadores como este, escúchenme bien esto, piensan que la forma como los cristianos que se huyeron a Pela manifestaron públicamente su aprobación prácticamente al sitio como un juicio de Dios, ofendió a la iglesia judía tradicional tanto que eso comenzó a crear. Dice, ellos nos traicionaron, guardaron esa espinilla ahí. Nuestros hermanos, cuando nos sitiaron y mataron a más de 1 millón de nuestra gente, ellos se atrincheraron en Pela y dijeron que era un juicio de Dios contra nosotros. Y eso comenzó a crear una animadversión y una separación definitiva entre la iglesia judía y la iglesia gentil. Amén. Entonces ya ustedes pueden ver este cuadro tan interesante e importante para que entendamos, amados míos, que las raíces de la iglesia son judías, pero el evangelio no está amarrado a las tradiciones judías. ¿Okay? Habían cosas del judaísmo que la iglesia debió quedarse para siempre con ellas, como el monoteísmo, adorar a un solo Dios, ¿verdad? El Antiguo Testamento, que fueron escritos por profetas, hombres de Dios judíos, las escrituras judías, hebreo, el Antiguo Testamento hebreo, las enseñanzas proféticas acerca de Jesús, escritas por los profetas judíos, todos los judíos que no contradecía la gracia y el evangelio del reino manifestado en el Espíritu, la iglesia tenía que quedarse, no debía cambiarlo. Las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de los apóstoles, que la mayoría fueron judíos, pero los rituales, circuncisión, sábado, no comer carne de cerdo, entre otras cosas, ya eso no era necesario, según el evangelio de Pablo. Y mientras se mantuvieron la iglesia atada a esas cosas, limitó lo que el Espíritu, estaban frenando al Espíritu, estaban poniéndole freno a la extensión del Espíritu. Entonces, ¿qué se dio? ¡Pram! Se soltó. La soberanía de Dios en la historia. El inicio de las persecuciones. Vamos a ver el tema de las persecuciones. Dice que no hubo persecución del Imperio Romano en las primeras 3 décadas del cristianismo. En los primeros 3 décadas, los primeros 30 años del cristianismo, los romanos no se metieron con la iglesia. Eran más los judíos que estaban bregando con el problema para la iglesia. Durante esas primeras 3 décadas hubo solamente persecuciones esporádicas de parte de los judíos. El cristianismo se consideraba una secta lícita, protegida por los romanos durante ese tiempo, porque se consideraba una rama del judaísmo. Como se consideraba una rama del judaísmo, no la molestaban. Eso usted lo ve cuando los judaizantes se levantan contra Pablo y los compañeros de Pablo en el libro de los Hechos, y arman un tumulto y se van ante un procurador romano, y el procurador le dice: yo no quiero ver con sus asuntos, resuélvanlo ustedes. en el libro de los Hechos. O sea que ellos respetaban todavía a los judíos y sus creencias internas. Cuando los judíos organizaron manifestaciones anticristianas, las autoridades romanas no los apoyaron. Cuando se levantaron contra Pablo y los que estaban evangelizando, las autoridades romanas no los apoyaron, y eso usted lo ve en Hechos 18, 12 al 17. 5. Cuando Nerón quemó Roma en el 64 después de Jesucristo y culpó a los cristianos, haciéndolos sufrir las más crueles torturas y muerte, Pablo fue uno de ellos. Y Nerón lo hizo para congraciarse tanto con los paganos como con los judíos que estaban contra Pablo y su ministerio. El historiador pagano Tácito escribió: a pesar de todos los esfuerzos humanos,
de la liberalidad del emperador y de los sacrificios ofrecidos a los dioses, nada bastaba para apartar las sospechas ni para destruir la creencia de que el fuego había sido ordenado. Por lo tanto, para destruir ese rumor, Nerón hizo aparecer como culpables a los cristianos, una gente a quienes todos odian por sus abominaciones, y los castigó con muy refinada crueldad. Cristo, de quien toman su nombre, fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Detenida por un instante, esta dañina superstición apareció de nuevo, no solo en Judea, donde estaba la raíz del mal. Ve, porque ahí fue que nació, en Judea nació el cristianismo, Jerusalén, Judea. Note que este testimonio es de un pagano enemigo del cristianismo. Por eso habla de esa manera, porque los paganos veían, por la forma como enfrentaba el cristianismo, el paganismo, lo veían como enemigos, plagas le llamaban. Dice, donde estaba la raíz del mal, sino también en Roma, ese lugar en donde se dan cita y encuentran seguidores todas las cosas abominables que llegan desde todos los rincones del mundo. Por lo tanto, primero fueron arrestados los que confesaron ser cristianos, y sobre la base de las pruebas que ellos dieron fue condenada una gran multitud, aunque no se les condenó tanto por el incendio como por su odio a la raza humana. Fuente, Anales 1544, referencia, La era de los mártires por Justo González, página 67. O sea, esto es un testimonio que tiene un gran valor en la historia cristiana. Casi todos los escritores que tratan la historia del cristianismo citan a este historiador llamado Tácito, porque esto es una evidencia de que Cristo existió, de que Cristo fue entregado en tiempo de Poncio Pilato. Fue un personaje real, no como algunos filósofos y pensadores quieren hacernos creer que Cristo es una fábula, que el cristianismo no. Hay pruebas históricas de que existió. Y este caso fue que Nerón quería reconstruir a Roma. Entonces, cuando no le aprobaron los recursos, él, para convencer al Congreso que le aprobaran los recursos, incendió a Roma y le echó la culpa a los cristianos cuando comenzaron a sospechar que el incendio fue ordenado por él. Pero también dice que lo hizo con un intento de congraciarse con los judíos, porque sabía que los judíos tenían problemas con los cristianos que seguían la línea del evangelio de la gracia. Más abajo dice, es cuando se da la separación entre el judaísmo y el cristianismo que el cristianismo queda como religión ilícita y fue considerada una superstición ilegal sin exoneración a los sacrificios al emperador, puesto que los romanos estaban convencidos que los sacrificios al emperador y a los dioses fundadores del imperio eran imprescindibles para la seguridad y la unidad del Estado. No estaban dispuestos a ceder ante una religión que estaba extendiéndose más allá de los límites imaginados. No así el judaísmo, que era una religión cerrada y limitada, que no amenazaba al imperio. Para los cristianos, adorar al emperador era negar a Cristo. Y Domiciano, que reinó del 81 al 96 después de Cristo, desató la primera persecución generalizada por considerarlos enemigos del Estado. Realmente van a ver que el libro de los mártires muestra la primera persecución, incluyendo a Nerón, porque Nerón fue el primero que por el incendio de Roma mató a miles de cristianos de una manera cruel. Pero escuchen, este dato que le voy a dar y esta aclaración de esta lectura vale mucho para el entendimiento de la iglesia y del desarrollo a partir de ahí de la iglesia en relación con el judaísmo y la separación. La razón por la que durante 3 décadas los romanos no se preocuparon con el cristianismo, con la iglesia cristiana, era porque la consideraban una rama del judaísmo. Y mientras en esos primeros 30 años la iglesia se mantuvo en sus tradiciones judías, dentro de la cuna judía, y no trascendía porque estaba amarrada a los rituales y había que hacerse judío para ser cristiano, esa religión no amenazaba los intereses del imperio. ¿Por qué? Porque
los sacrificios al emperador y a Roma como estado, porque se daban culto y sacrificio en honor a Roma también. Era una estrategia imperial de los emperadores para mantener la unidad del imperio. Entonces, negar los sacrificios al emperador y a Roma era rebelarse no solo contra el emperador y faltar el respeto al emperador, sino atentar contra la unidad y la salud del imperio. Porque cualquier promotor de no adorar al César y adorar a Roma era alguien que estaba en sedición, era alguien que estaba proclamando división y era un peligro. Una secta, un grupo que no hacía eso, pero tampoco molestaba con eso, era aceptado y se dejaba, mientras estén ellos con ellos ahí, déjenlos quietos. Pero cuando el cristianismo se separa por la causa del martirio de Santiago y el sitio de Jerónimo se separa del judaísmo y comienza a extenderse y comienza a crecer y comienza la gente a abrazar la fe cristiana y comienzan a aprender que solo Cristo es el Rey, es el Señor, Él es el Kyrios. Que a Cristo adoraremos y no a nadie más, que no adoraremos ídolos ni daremos sacrificio. Entonces el imperio comienza, el emperador comienza a decir, bueno, esto se está saliendo de la mano. Y ahí es donde comienzan a perseguir a los cristianos. Ya no solo los judaizantes, sino también la política de Roma. Miren, siga leyendo para que usted vea. Dice, es a las 11:30, ¿verdad? Que hay que... Ok. Esta persecución de Domiciano, note bien, contó con el apoyo de judíos y paganos. Cuando usted lee, póngame Apocalipsis 2:9 al 11. Ponga ahí al 11, ponga el 11 que no está en el folleto, pero yo lo añadí ahora. Cuando se le habla a la iglesia, en los tiempos de Domiciano que se escribe el Apocalipsis, Juan realmente estaba en Patmos porque fue tomado preso el apóstol Juan, que era un anciano. Aunque algunas tradiciones e historiadores dicen que ese era otro Juan, que no era el Juan el apóstol, pero la mayoría creemos que es el apóstol Juan, el mismo apóstol. Estaba en Patmos porque fue desterrado, exiliado a Patmos, después de haber sido metido en una olla con aceite caliente. Querían freírlo vivo, hermano. Y él no se murió. Lo que decidieron fue juzgarlo y lo desterraron a Patmos. Y en Patmos se le da la revelación bajo Domiciano. Entonces, cuando se habla en esos términos, se está refiriendo a la situación que estaba viviendo la iglesia y a la situación política. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Porque eran judíos supuestamente cristianos que estaban confabulados con el sistema para perseguir a la iglesia cristiana. Se decían ser judíos, pero estaban siendo usados era por el diablo. Juan habla de ellos. Entonces siga leyendo. Luego dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Porque lo que interpretaba Juan por el Espíritu era que era el diablo que estaba usando a Domiciano y a los que perseguían la fe. La guerra no era contra sangre y carne para la iglesia, hermano. Era contra principados, contra potestades, contra el mismo Satanás. Echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta ¿dónde? Hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, así tengan que morir, no entreguen la fe. No retrocedan, no den sacrificio, no adoren al emperador, no caigan en la idolatría. Eso es lo que le está diciendo. No den sacrificio a Roma. Imagínense que creyentes así, hermanos, que se paran y dicen, yo prefiero morir. Cristo es el Señor. Como Santiago, allá en el pináculo, Jesucristo es el Señor. La obra tiene que avanzar. La iglesia crece, oiga bien, la iglesia crece y avanza con poder cuando sus discípulos, los que son iglesia, están dispuestos a dar su vida como la dio su fundador. Escúcheme bien. La iglesia no crece hasta que usted y yo no estemos dispuestos a dar nuestra vida como la dio nuestro fundador, nuestro Señor.
También dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Era el Espíritu que estaba hablando. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué era vencer? Soportar hasta la muerte. Oiga, morir no era fracasar, era vencer. Qué poderoso es Santiago. Morir no era... Cuando mataban a los cristianos, ahí era que ellos vencían. Para nosotros vencer es que Dios nos libere de la situación, que nos resuelva el lío. A veces hay que morir, hermano. 3:9 de Apocalipsis. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahí están, los que se confabulan contra ti. Al no existir ya el templo en Jerusalén, Domiciano obligó a los judíos a enviar los impuestos a Roma. Esto trajo descontento entre los judíos, por lo que al protestar estos, tanto ellos como los cristianos que eran relacionados con ellos fueron perseguidos y presionados por practicar costumbres judías y negarse contra las costumbres romanas. Note que cuando los judíos entonces comienzan a ser perseguidos por Domiciano junto con los cristianos, cuando le tocan la platita, cuando Domiciano le quiso meter la mano en el bolsillo. Los cristianos no tenían problema con lo material, porque ellos estaban dispuestos a morir por Cristo y le confiscaban sus bienes y todo. Pero los judíos, que eran negociantes, que donde quiera que iban montaban su negocio, cuando el imperio le quería quitar en impuestos su riqueza, eso le ponía a ellos porque ellos querían proteger su riqueza. Y se unieron como en un sindicato y le dijeron a Domiciano: no, espérate, eso está mal, nosotros no podemos estar dando tanto dinero a las arcas de Roma. No, entonces dijo: bueno, vamos a meterle mano a ellos también. Y ahí la persecución abarcó tanto a los judíos como a los cristianos. Dice, esta fue una persecución local en Roma y en Asia Menor. Todavía no era persecución bajo Domiciano generalizada. Entre los sufrientes en esta persecución está el anciano apóstol Juan, que fue echado en una paila de aceite hirviente, como le dije, y luego de sobrevivir, desterrado a Patmos, desde donde escribió el Apocalipsis. En este escrito profético da una descripción de Roma. ¿Cómo presenta ahí en el 17, 1 al 6 a Roma? Míralo ahí, Apocalipsis 17, 1 al 6. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esa es Roma, hermano, bajo Domiciano. Luego usted sigue leyendo y habla de la Babilonia. 2:13. 2:13, muy bien. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Se cree que allí en Pérgamo había una imagen del emperador. A eso se le llama el trono de Satanás, que se le daban sacrificio y muchos cristianos estaban muriendo, entre ellos Antipas, un obispo, por causa de su fe. En el 21:7, quiero leerle estos textos para que usted vea, porque esto es historia, para que usted vea que nosotros vamos en limusina hoy. Es un cristianismo de turismo y aún así nos quejamos. Pero el espíritu de Satanás está socavando y obrando de otras maneras más sutiles. El pastor dijo una palabra un par de veces muy cierta. Antes nos perseguían por nuestra fe, pero nos mataban por la fe. Ahora quieren matar la fe en nosotros. Poderoso eso.
Espíritu le pone ese pensamiento al pastor así. Agárrelo. Yo lo agarro. Digo, wow. Entonces, hay cosas que yo me doy cuenta. Eso atenta contra mi fe. Eso me quiere matar mi fe. Y todo lo que usted perciba por el Espíritu, que lo que quiere es matarle su fe, contaminarle su fe, usted tiene que resistir eso. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Quién? El que venciere. O sea que esto era una lucha, hermano. Eso era una lucha campal. Eso era una lucha de gladiadores en el Espíritu. La vida cristiana, el ministerio, evangelizar en ese tiempo, discipular, hablar de Cristo, vivir la fe, era una batalla campal que había que vencer. Usted morir siendo cristiano era vencer. No todos morían siendo cristianos, muchos entregaron la fe. Amado. Muy bien. Interesante es que según la historia, ¿estamos ahí? ¿Están conmigo? Domiciano fue asesinado en su propio palacio y el Senado romano hizo que su nombre fuera borrado de todas las inscripciones y monumentos en su honor. Porque él empezó bien, pero después el hombre se volvió una bestia violenta. Durante el primer siglo y buena parte del segundo, los cristianos rehusaron servir en el ejército porque los soldados debían tomar parte en los cultos a los dioses oficiales. También se negaban a participar en muchas actividades sociales por su relación con los ritos y símbolos idólatras. Por eso los cristianos se ganaron el rechazo que recae sobre todo grupo radical y cerrado en sus creencias y prácticas, porque ellos tuvieron que cercar la fe y su vida porque querían meterlo a hacer cosas que eran demoníacas. Se les acusaba de incestuosos porque se trataban entre sí de hermanos, como se llamaban hermano, hermana. Entonces veía que el hermanito abrazaba a su esposa y tenían hijos, esos son unos, pero era intencional, era malicia, hermano, cinismo. Y se imaginaban que las celebraciones eucarísticas, o sea, la Santa Cena, eran orgías, porque se hablaba allí de la sangre del cordero. Y como en la mente de ellos, en la cultura de ellos, los sacrificios que se hacían eran con orgías y esas cosas. Como sacrifican cordero y esas cosas, la sangre, están también haciendo lo mismo. Bien. Debido a este recelo, muchas personas denunciaban a los cristianos por no participar de los cultos al emperador. Estas denuncias obligaban a las autoridades a apresar a los cristianos y obligarlos a participar de dichos ritos en su presencia. Los cristianos que se rehusaban eran castigados y quitándoles sus propiedades, enviándolos al destierro, lanzados a los leones en la arena. Y eso se ve en 1 Corintios, no lo vamos a leer. Entonces, dice en 2 Timoteo, Pablo dice que casi está listo para bregar que el Señor lo había librado del león, de la boca del león. Dice en una ocasión que luchó contra fieras en Éfeso. Lo tiraban a las fieras hambrientas. Mientras que otros fueron obligados a pelear allí como gladiadores, y muchas mujeres fueron llevadas por la fuerza a prostíbulos. Aquí terminamos por ahora. Seguimos misión evangelizadora de la iglesia primitiva y sus métodos en la segunda hora. Amén, amados. ¿Están siendo edificados? Oiga esto. Te cierro con este pensamiento. Esta no es la historia de la iglesia primitiva. Esta es nuestra historia. Somos la iglesia. Esa fue la iglesia que se fue reproduciendo hasta hoy. Usted tiene que recibir esto como nuestra historia. Esta es tu historia. De aquí es donde va a salir tu identidad, tu autoestima espiritual como hombre y mujer de Dios, como iglesia. Es nuestra historia. Amén. Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre bueno, por esta primera hora, este primer tiempo. Tú has fluido, nos has ayudado, has ordenado las ideas y hemos recibido. Ahora, Señor, que vamos a ir a receso, permítenos continuar reflexionando y que haya un impacto, Padre.
un impacto verdadero y profundo en nuestra conciencia de cómo empezó todo, Dios. Porque al mirar hoy a nuestro alrededor, las cosas están muy distantes de cómo empezaron. Pero tú llevarás a tu pueblo y levantarás una generación, Padre Santo, llena de fe, de amor y de esperanza y de perseverancia. Una generación vencedora que será fiel hasta la muerte. Una generación que se mueve y tú te mueves en ella, llevando el mensaje, la vida del reino a todos, a todos, a todos, sin excepción de personas y sin miedo. Levántate, oh Dios, y sigue cimentando la verdad en nuestras vidas para que podamos servirte radicalmente en el nombre de Jesús. Amén.